Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Evangelio del próximo domingo, 22 de enero del año 2023, ¿no? Y como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros su Santo Espíritu, ese Espíritu Santo que nos dio en el bautismo, para que este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazara y fue a residir a Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en parajes de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio empieza, pues, cuando arrestaron a Juan. Jesús se marcha a Galilea a predicar la buena nueva, es decir, el Evangelio. ¿Por qué esperó que arrestaran a Juan? Porque con el arresto y muerte de Juan termina un tiempo, se cumple un tiempo. Por eso en Marcos, en este mismo Evangelio, dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál? El de los profetas. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Digamos que Juan es el último personaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y ya empieza el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, el Evangelio nos muestra también que todas las Sagradas Escrituras, todo el Antiguo Testamento hablan de Cristo, ¿no? Por eso la profecía de Isaías se cumple en Cristo, ¿no? Todos los profetas hablaron de Cristo y todas las profecías del Antiguo Testamento, absolutamente todas, se cumplen en Cristo. Muy bien, vamos a ocuparnos de lo que predicaba Jesús. Jesús predicaba convertidos. Jesús vino a hacer un llamado urgente, apremiante, un llamado muy dramático, muy apremiante, muy urgente a la conversión. Ocupémonos de esta palabra, conversión, ¿no? Ya lo hemos dicho, conversión es metanoia. Metanoia es una palabra griega que quiere decir cambio de mente. Y en la mente hay pensamientos. O sea que conversión es cambiar la manera de pensar, ¿no? Ese grito de Jesús de hace más de 2000 años sigue retumbando ahora y hay que escucharlo porque es un llamado urgente. Convertir, o sea, conversión, conversión, es urgente. Entonces veamos qué es lo que está pasando. En este momento, lastimosamente, en la iglesia hay dos bandos, ¿no?
Unos que tienen los pensamientos de los hombres y otros que tienen los pensamientos de Dios, ¿no? Eh, Porque solo hay dos formas, no hay un término medio. O se tienen los pensamientos de los hombres o se tienen los pensamientos de Dios, ¿no? O se tienen los pensamientos de los hombres o se tienen los pensamientos de Dios. Miremos qué sucede cuando se tienen los pensamientos de los hombres, ¿no? Miremos aquí, cuando se tienen los pensamientos de los hombres. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén en el primer anuncio de la pasión, miren lo que pasó. En Mateo 16, 21 y sus siguientes dice, primer anuncio de la pasión. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, diciendo, ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, esto lo está diciendo claramente Jesús. Esto lo está diciendo claramente Jesús, ¿no? O se tienen los pensamientos de los hombres, ¿no? Que están en función a Satanás, al diablo, o se tienen los pensamientos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es conversión? Conversión es dejar de pensar como hombre y empezar a pensar como Dios, ¿no? Conversión, según Dios, según Jesús, es dejar de pensar como hombre y empezar a pensar como Dios. ¿Por qué? Porque nuestro modelo a seguir solo es uno, ¿cuál? Cristo. ¿Dónde está eso? Eso está en el numeral 520 del Catecismo. Mire cómo dice. Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto. Cristo es el hombre perfecto. Entonces, si imitamos a Cristo, tenemos que imitarlo en sus pensamientos, palabras y obras. Y Cristo no tenía los pensamientos de los hombres, pensamientos del mundo. Cristo tenía los pensamientos de Dios, ¿no? Porque en los pensamientos del hombre, en los pensamientos del hombre no hay espacio para la cruz, no hay espacio para el sufrimiento, ¿no? En los pensamientos netamente humanos, en los pensamientos de los hombres, no hay espacio para la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por eso la conversión es dejar de pensar como hombre y empezar a pensar como Dios, ¿no? Eh, Después de esto es muy claro ver, no hay, ojo, no hay enfermedad más grande, no hay enfermedad más grande que la salud fuera de Dios, es decir, lejos de la Sagrada Eucaristía. No hay enfermedad más grande que la salud fuera de Dios, es decir, de la Sagrada Eucaristía. No hay pobreza más grande, no hay pobreza más grande que la riqueza fuera de Dios, fuera de Cristo, Eucaristía. No hay ignorancia más grande y más lamentable que el conocimiento fuera de Dios. No. No hay guerra más grande y más atroz que la paz fuera de Dios. No. No hay vulgaridad más grande que la elegancia fuera de Dios, de Cristo, Eucaristía. Y así con todo lo demás. Así con todo lo demás. No hay ignorancia más grande y atrevida que el conocimiento fuera de Dios. Es decir, todo, absolutamente todo lo que está fuera de Dios es tiniebla, ¿no? Todo lo que no está marcado con el lema para la gloria de Dios es tiniebla, es tiniebla. Todo, todo lo que está en orden a Dios es luz. ¿Mm? Esa es la conversión. Esa es la verdadera conversión. Empezar a pensar como Dios, como Cristo, porque Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el humanismo perfecto.
Por eso es tan terrible cuando uno oye hablar de un nuevo humanismo, ¿no? Hablar de un nuevo humanismo es hablar de un nuevo Cristo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Porque el humanismo de Cristo fue sus palabras que dijo estando sobre la tierra, y él lo dijo muy claro: cielo y tierra pasarán, es decir, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿por qué hablar de un nuevo humanismo? Eso es necedad. Eso está. Un nuevo humanismo quiere decir que el primer humanismo, o sea, Cristo, modelo perfecto a seguir, hombre perfecto, ya no sirve. Y hay que buscar un nuevo Cristo, inventarnos un nuevo Cristo a nuestra manera. Porque el Cristo real, el Cristo que se hizo hombre, que bajó del cielo, ya no está sirviendo a la humanidad. Entonces, entonces, ahorita en la iglesia, como lo decíamos, hay dos bandos, ¿no? Un bando de la iglesia piensa como los hombres, ¿no? Porque es esa parte de la iglesia a la cual ha permeado sus tres enemigos más encarnizados que hay. Los tres enemigos que quieren destruir la iglesia siempre son el modernismo, la masonería y el comunismo, ¿no? Y la iglesia está permeada por la masonería, por el comunismo y por el modernismo. Eso hace que esa parte de la iglesia, ¿no? El oficialismo católico, piense, tenga pensamientos de hombre, ¿sí ve? Pero hay un resto fiel, hay una cantidad de cardenales muy buenos, ¿no? Cardenales supremamente buenos, obispos supremamente buenos, sacerdotes supremamente buenos, laicos supremamente buenos, fieles todavía, fieles a las tres fuentes de la revelación, ¿no? Es decir, fieles a la revelación divina en sus tres fuentes: las sagradas escrituras, la tradición y el magisterio, ¿no? Esa iglesia que piensa como los hombres, ¿no? Por ejemplo, como la iglesia alemana, los obispos alemanes, que ya muchos obispos, cardenales y sacerdotes del mundo están pensando como la iglesia alemana, ¿no? Esta iglesia, esta iglesia modernista, ¿no? Quiere romper con la tradición, quiere romper con el magisterio y con las mismas sagradas escrituras. Y resulta que las tres fuentes de la revelación, las escrituras, la tradición y el magisterio, son absolutamente necesarias para nuestra salvación. Miremos lo que nos dice el numeral 95 del Catecismo respecto a esto. Dice: la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, la iglesia modernista, ¿no? La iglesia que está permeada por los masones, por los comunistas y los modernistas, quiere prescindir de la tradición, ¿no? Quiere prescindir del magisterio, ¿no? Entonces, esa iglesia tiene que convertirse, tiene que dejar de pensar como Dios, como los hombres, perdón, y empezar a pensar como Dios, ¿no? Ese resto fiel, esos cardenales que quedan todavía buenos, cardenales fieles a las escrituras, a la tradición y al magisterio, esos obispos, esos sacerdotes, esos laicos, que todavía son fieles a la revelación en sus tres fuentes. Esa es la iglesia fiel. Esa es la iglesia que pastoreaba nuestro querido Papa Benedicto XVI, recién fallecido, ¿no? Esa es por eso él lo dijo claramente: el que se adhiera a la verdad, ¿no? El que se adhiera a la verdad, es decir, el que sea fiel a la revelación en sus tres fuentes, va a ser, se tiene que exponer a la excomunión social, ¿no? Y a los ataques y al desprecio de la iglesia modernista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es conversión? Conversión es dejar de tener pensamientos netamente humanos para tener pensamientos divinos, porque Cristo es el modelo a seguir, Cristo es el verdadero humanismo, ¿no? Entonces hay que tener los pensamientos, palabras y obras de Cristo. Bueno, vamos a la segunda parte del Evangelio. Dice en la segunda parte del Evangelio que dice así: caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores.
les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Miren lo que pasa aquí. Miren lo que pasa aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino por los suyos. ¿Quién eran los suyos? El pueblo de Israel. Pero los suyos lo despreciaron. Los suyos lo despreciaron. No lo aceptaron. Por eso se buscó otros suyos. ¿Cuáles? La Iglesia Católica, que empezó con los apóstoles, ¿no? Los apóstoles representan a todos los futuros hijos de la Iglesia. Luisa Picarreta, Luisa Picarreta, ¿no? Esta hija de la divina voluntad, esta sierva de Dios, en el libro Las horas de la pasión, cuando habla del lavatorio de los pies, mire lo que dice Luisa Picarreta. Los apóstoles representan para ti, le está hablando a Jesús. Luisa Picarreta le está hablando a Jesús, ella hablaba con Jesús de tú a tú, ¿no? Esto es una revelación privada, nadie está obligado a creerla, uno puede creerla o no creerla, pero es tan acorde con el Evangelio y tan mística, tan sublime, tan teológica, que vale la pena meditarla. Le dice Luisa Picarreta a Jesús en el lavatorio de los pies. Los apóstoles representan para ti a todos los futuros hijos de la iglesia. Cada uno de ellos representaba la serie de cada uno de los males que iban a existir en la iglesia y por lo tanto la serie de cada uno de tus dolores. En uno las debilidades, en otro los engaños o las hipocresías o el amor desmedido a los intereses. En San Pedro el faltar a los buenos propósitos y todas las ofensas de los jefes de la iglesia. En San Juan las ofensas de los que te son más fieles. En Judas a todos los apóstatas, junto con toda la serie de los graves males cometidos por estos. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Como lo suyo, el pueblo de Israel lo despreció, se hizo otro pueblo, ¿no? El nuevo pueblo de Dios, ojo, el nuevo pueblo de Dios es el que vino a fundar Cristo, la iglesia. La iglesia. Entonces en los apóstoles estamos representados todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristo con sus propias palabras, con sus propias obras? Nos está diciendo, la iglesia no es una democracia. La iglesia es todo lo contrario a una democracia. Yo soy el presidente, ojo, yo soy el presidente de este pueblo que se llama iglesia. Y ustedes no me van a elegir a mí por votos. No, voy a ser yo el que voy a escoger uno por uno para formar mi pueblo, del cual yo soy presidente, soy director, soy fundador, ¿no? Entonces fíjese que está diciendo a las claras, la iglesia no es una democracia. Él está diciendo, yo soy el presidente de mi pueblo, ¿no? Y ustedes no me van a elegir, yo voy a elegir a cada uno de ustedes, los que quiero que formen parte de mi pueblo. ¿Sí ve? Es más, ustedes no van a decir lo que les provoque, ¿no? Ni van a hacer lo que les provoque, ¿no? Ustedes van a decir lo que me escucharon decir a mí y van a hacer lo que me vieron hacer a mí, porque mi única doctrina es la doctrina de mi Padre. Asimismo, quiero que la única doctrina de ustedes sea la mía. Entonces fíjense qué claro es el Evangelio. La iglesia no es una democracia, ¿no? ¿No? Es lo contrario, es la antítesis de una democracia. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? La iglesia se quiere democratizar, ¿no? Pero el día que la iglesia se democratice, deja de ser iglesia y se vuelve una ONG o una empresa privada, ¿no? La iglesia tiende a ser más, ser la iglesia de la ONU, de la ONU, ¿no? Que la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el sínodo de la sinodalidad, porque el sínodo de la sinodalidad, como está concebido, pues quiere democratizar la iglesia, porque ya no se va a decir lo que dijo Cristo, sino lo que la gente quiere escuchar, ¿no? ¿Y qué quiere escuchar la gente? Que nada es pecado, que el infierno no existe, ¿no? Y que nadie se va a condenar. Es decir, la iglesia propone, el sínodo de la sinodalidad está proponiendo que caminemos por el camino ancho y espacioso, que lleva ¿a dónde? A la perdición, ¿no?
Porque por la puerta estrecha, ese camino maluquito que es cargando la cruz de Cristo, nadie quiere transitarlo. Eso es lo que se está proponiendo ahora. Entonces, el cardenal Pell falleció el 10 de enero de este año, hace unos 10 días más o menos. Le hizo una operación de cadera y murió de un infarto. Pero él dejó un testamento póstumo, ¿no? ¿Qué decía en su testamento póstumo? Que cualquiera puede consultarlo en internet. Decía ni más ni menos, el sínodo de la sinodalidad es algo horroroso, una pesadilla horrorosa, ¿no? Porque es decir, él y otros cardenales, fieles todavía a las tres fuentes de la revelación, o sea, fieles a Dios, todos coinciden en lo mismo. El sínodo de la sinodalidad es el camino a la apostasía total, a la herejía total. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿No? ¿No? Esto no es de Dios. ¿No? El sínodo de la sinodalidad va a acabar con la fe católica, ¿no? Y con la unidad de la iglesia. El sínodo de la sinodalidad como está concebido, porque la propuesta es muy clara, caminar juntos por el camino, pero por el camino ancho y espacioso, que según la Biblia, en Mateo 7, en la parábola de los dos caminos, ese camino ancho y espacioso, por donde propone el signo de la sinodalidad que caminemos, es el camino que lleva a la perdición, ¿no? Entonces, ese es el Evangelio del domingo, ¿no? ¿Qué le podemos pedir al Señor? ¿Qué le podemos pedir al Señor? Señor, ilumina a toda la iglesia, ilumina al Papa y a todos los cardenales, obispos y sacerdotes y a nosotros los laicos, ilumínanos para que pensemos, para que tengamos los pensamientos de Cristo, ¿no? Y que el Señor no nos tenga que decir a cada uno de nosotros, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Danos esa gracia, Señor, de tener los pensamientos, palabras y obras de Cristo, o sea, danos la gracia de una verdadera conversión. La verdadera conversión es esa, ¿no? Y la verdadera iglesia es la que es fiel a las sagradas escrituras, a la tradición y al magisterio. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Ese cuento de que es necesario una conversión ecológica, eso es una bobada, una herejía. La conversión tiene que ser a Cristo. Ese cuento de que la iglesia tiene que tener rostro indigenista, eso son bobadas. Eso son bobadas que nos están alejando de la fe. ¿Acaso la iglesia fue fundada por un indígena y acaso en la iglesia se va a predicar a un indígena y se van a predicar indigenadas? No, en la iglesia fue fundada por Cristo y se va a predicar a Cristo y tiene que tener el rostro de Cristo. Mire que el numeral 1206 del catecismo, hablando de esto, de las culturas, ¿no? Hablando de la liturgia para que llegue a las culturas, mire cómo es tan claro, numeral 1206. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón, ¿no? Claro, porque a los indígenas no los va a salvar la luna, no los va a salvar el sol, no los va a salvar la madre tierra. No, el único que salva es Cristo. El único salvador es Cristo. Entonces, repito, la adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Si es necesario romper con costumbres indígenas ancestrales con tal de una conversión del corazón, hay que hacerlo. Lo dice el catecismo en el numeral 1206. Me parece muy coherente esto con lo que Jesús pide en el Evangelio, con su mandato. Pidámosle al Señor que nos dé una verdadera conversión de corazón, ¿sí? Que consiste en tener los pensamientos de Cristo e ir dejando poco a poco los pensamientos de los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno que escuche este video no es inscrito al canal, inscríbase por favor, ¿no? Si le gustó este ejercicio, dele clic a la manito hacia arriba, ¿no? Y si hay alguna parte que le llamó la atención, puede comentarlo, ¿no? En términos, pues, eh, buenos, en fin, propios, pues, de este canal, puede hacer sus comentarios, ¿no? Saludos a sus familias, Dios los bendiga.